En esta unidad, ¿sí? La unidad 1 que nos va a ocupar la clase de hoy y la de mañana, como dice el título, va a ser una introducción a diferentes conceptos, diferentes ideas, ecuaciones, que ustedes van a ver con mayor profundidad en las siguientes unidades temáticas. ¿Tá? Van a ver que muchos de esos conceptos y ecuaciones probablemente ya los hayan visto en otras asignaturas. Si es así, mejor, o sea, es una forma de recordarlas, tenerlas presentes para el desarrollo del curso teórico, como también vamos a ver algunos temas que les van a servir para las clases de laboratorio. Lo que vamos a ver específicamente en la clase de hoy es una descripción de los estados sólido, líquido y gaseoso. Obviamente, esto es un tema que abarca muchas propiedades de esos estados. Nos vamos a enfocar en las propiedades que nos van a ser útiles para el curso. ¿Tá? Después vamos a ver un poco las ecuaciones de estado, las ecuaciones que rigen el comportamiento de los gases, el modelo de gas ideal, la ecuación de gas ideal, mezcla de gases ideales y nociones sobre teoría cinética de los gases o teoría cinética molecular. Bueno, ustedes ya deben saber que según las propiedades físicas, la materia la podemos encontrar en tres formas o estados principales, que son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, como ustedes ven ahí en la imagen. Vamos a empezar a analizar cada uno de esos ítems que aparecen en la diapositiva, ¿ah? Viendo similitudes y diferencias entre estos estados. Bueno, empezando por el orden, ¿sí? Como podemos ver en la imagen, en el estado sólido, vamos a encontrar un orden importante, ¿ah? O sea, átomos o moléculas ubicadas en posiciones fijas y movimientos únicamente de vibración en torno a esas posiciones de equilibrio, ¿sí? Ustedes también deben haber visto clasificaciones dentro de esos sólidos, si ese orden se mantiene en lo que se llama un largo alcance. Hablamos de sólidos que son cristalinos, como por ejemplo el cloruro de sodio, el diamante, o sólidos que tienen un orden de corto alcance, que son sólidos amorfos, por ejemplo el vidrio. En el curso no vamos a profundizar en esa clasificación. Lo importante para los sólidos es que, bueno, van a tener una forma definida y un volumen definido, ¿sí? Si pasamos al líquido, ahí ya el orden es un poco menor, ¿no? Porque tenemos movimientos aparte de los de vibración, de traslación y de rotación. O sea, las partículas van a tener cierta movilidad, cierta libertad para acomodarse, y por lo tanto los líquidos no van a tener una forma definida, sino que van a adoptar la del recipiente, pero sí van a tener un volumen definido, ¿no? Y en los gases, bueno, en los gases directamente hay un desorden, ¿no? Podemos ver los átomos o moléculas moviéndose libremente en todas direcciones, ¿sí? O sea que si podríamos comparar el orden, tendríamos un mayor orden en el sólido, luego en el líquido, y por último, el estado gaseoso. En cuanto a la distancia entre moléculas, en el sólido prácticamente esas distancias no varían, ¿ah? Hay muy poca distancia entre esas partículas que componen el sólido. En el líquido hay un poco más, como decía, un poco más de libertad para moverse, o sea que esas distancias son un poco mayores. Y en el estado gaseoso directamente hay una distancia mucho mayor que para los otros dos estados. En el estado sólido y el estado líquido, al haber tan poca distancia entre esas moléculas, lo que vamos a decir es que son fases incompresibles, ¿no? Una fase incompresible es aquella que no vamos a poder modificar apreciablemente su volumen variando la presión, ¿no? Yo puedo
provocar un aumento de presión sobre la superficie de un sólido, pero esas moléculas están tan pegadas, ¿sí?, que lo que puedo modificar su volumen va a ser muy poco, ¿sí? Ustedes van a ver durante el curso... Disculpa, Sí. ¿puedes repetir fuerzas de qué? Incomprensión, dijiste. No, son fases incompresibles. Ah, Para que está, lo voy a gracias. escribir acá. A ver si puedo escribir acá. A ver si lo puedo escribir ahí. Son fases incompresibles. Ustedes van a poder calcular, en algunos ejercicios calcular la variación que tiene de volumen cuando le cambian la presión externa a una fase condensada y van a ver que es muy chico si lo comparan con una fase gaseosa, que los gases son fácilmente compresibles, ¿no? O sea que en general tenemos una distancia menor en los sólidos y después líquidos y gases. Salvo algunas excepciones, una de las más conocidas es la de el agua, ¿no? El agua cuando congela, las moléculas se reacomodan de tal forma, ¿no?, que provocan que esa distancia sea un poco mayor y por lo tanto eso trae como consecuencia que la densidad, sí, que ahora vamos a ver el que está en la lista más abajo, sea menor de la fase sólida que la líquida. Por eso el hielo flota, ¿no?, en agua, ¿sí? O lo que es lo mismo decir, el volumen molar, ¿sí?, el volumen del sólido es mayor que el del líquido para el agua, ¿sí? Porque si ponen ustedes agua en una botella en un freezer, probablemente reviente esa botella porque cuando congela ocupa mayor volumen que cuando estaba líquido, ¿sí? Hay otras excepciones, pero la más conocida es la del agua. Pasando a las fuerzas de cohesión, ¿sí?, las fuerzas que mantienen lo que ustedes deben haber visto como fuerzas intermoleculares o interacciones intermoleculares. Hay distintos tipos, tampoco vamos a entrar en detalle. Lo que sí es importante, o sea, los factores que influyen en esas interacciones, o sea, tenemos varios factores, como por ejemplo la carga eléctrica, la electronegatividad de los elementos, ¿no?, que forman esas moléculas, la forma de la molécula, el tamaño. Todo eso me va a dar una mayor o menor intensidad de esas interacciones. Y lo importante para remarcar es que la intensidad de esas fuerzas es lo que va a determinar algunas propiedades que a nosotros nos van a interesar en el curso, como la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, la densidad, la viscosidad, ¿no?, la solubilidad también, ¿sí? Y ahí tienen diferentes interacciones, ion-dipolo, dipolo-dipolo, ion-dipolo inducido, las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Tampoco vamos a entrar en una clasificación de ese tipo, lo importante es eso, que la naturaleza de esa interacción va a definir muchas de las propiedades de esas fases, ¿no?, de esos estados de agregación. De la fluidez, pasamos a fluidez. Para eso primero tenemos que definir qué entendemos por fluido, ¿no? ¿Alguien me puede decir o han visto en alguna otra materia qué es un fluido o cómo se puede definir un fluido? ¿O cuáles son de los estados que estamos ahí analizando se pueden considerar fluidos? ¿Son los que se adaptan al recipiente en el que están? Ahí está. Una definición puede ser esa, o sea, los que tienen los que toman la forma del recipiente, ¿no?, los que no tienen una forma definida, en este caso líquidos y gases, son los que consideramos fluidos, ¿no? Después vamos a ver en la clase de mañana una definición un poco más formal, que sería que un fluido es una... A ver, para que están escribiendo en el chat. Si puedo entrar. Exacto. La definición viene por ese lado, de que sufre una deformación continua cuando se les somete a una fuerza del tipo tangencial, o sea, en el mismo sentido en el que se va a mover ese fluido, ¿no?, a diferencia de los sólidos que no fluyen, ¿no? Entonces, cuando hablemos de fluido, tenemos que recordar que involucran los líquidos y los gases, ¿no?
¿De qué dependerá que la fluidez? O sea, cuáles son, van a fluir más fácilmente los gases, ¿no? Por la baja interacción que existe entre esas moléculas, a diferencia de los líquidos. O sea, los gases presentan una fluidez mucho mayor, ¿no?, que los líquidos, ¿no? La fluidez está relacionada con una propiedad que es la viscosidad, ¿no? O sea, la resistencia a fluir, ¿no? Los líquidos van a presentar una resistencia mayor a fluir por eso mismo, porque están enlazados, ¿no? Y bueno, dependerá de la forma de esa molécula, o sea, moléculas que sean muy grandes, muy ramificadas, ¿no?, van a impedir ese movimiento y por lo tanto van a presentar una viscosidad mayor, ¿no? Y esa fluidez también depende de la temperatura y de la presión, ¿no? Un aumento de temperatura va a provocar un aumento en esa energía cinética de las moléculas, ¿no?, y tiene comportamiento diferente. O sea, para los líquidos, un aumento de temperatura va a favorecer ese movimiento, ¿no?, y va a aumentar la fluidez, o lo que es lo mismo, va a disminuir la viscosidad. Pero en los gases ocurre lo contrario, porque los gases no están enlazados, por lo tanto un aumento de temperatura provoca un aumento de la frecuencia de los choques y por lo tanto dificulta más el flujo, ¿no?, de esas moléculas, ¿no? La presión también, como les decía, afecta, mucho menor en los líquidos, porque dijimos que son incompresibles. En los gases, ¿no?, si uno aumenta la presión, está provocando que esas moléculas estén más cerca, ¿no? Por lo tanto, voy a dificultar el flujo, ¿no?, de ese gas. Pasando a la densidad. La densidad, ya lo deben haber visto, es una magnitud intensiva, ¿no? O sea, que no depende ni de la cantidad de masa, ni del tamaño del cuerpo que uno esté midiendo la densidad. Bueno, las unidades que van a ver en el curso son las típicas: kilogramo metro cúbico, gramo por mililitro, o gramo por centímetro cúbico, que es lo mismo. Ustedes van a ver también, o en el laboratorio, hablar de densidad absoluta y de densidad relativa cuando estemos utilizando una referencia, que en general se utiliza el agua, ¿ah? Y en ese caso la densidad relativa sería dimensional, ¿no?, porque va dividido la densidad del agua a una determinada temperatura. Y bueno, como definición de densidad, es una cantidad de masa contenida en un volumen determinado, ¿sí? Entonces, si vemos de vuelta la imagen, ¿ah?, si tomamos el mismo volumen, la cantidad de materia que vamos a tener en el sólido y en el líquido va a ser mucho mayor que en la fase gaseosa, ¿sí? O sea, sólidos y líquidos van a ser mucho más densos que la fase gas. También la densidad depende de la temperatura, ¿sí?, y también de la presión. Y por último, de la presión de vapor de equilibrio. Esto también lo vamos a mencionar en la clase de mañana, pero para entender cuál es el concepto de presión de vapor, lo que hay que tener presente es que cuando yo tengo una fase condensada, ¿no?, o sea, le llamo fase condensada o fase incompresible, sólidos y líquidos, van a tener siempre un movimiento de vibración, ¿no?, esas moléculas. Entonces, en un momento determinado, una cierta molécula puede adquirir una energía suficiente para vencer esas fuerzas de cohesión de las que hablábamos recién y escaparse de la fase condensada hacia la fase vapor, ¿sí? Ahí tenemos dos posibilidades. Si esto lo vemos en un recipiente abierto, ¿no?, por ejemplo, tenemos un balde con agua y lo ponemos al sol, ¿qué va a pasar? Después de un cierto tiempo, la cantidad de agua en el balde va a disminuir, ¿sí? Van a pasar moléculas de agua, ¿ah?, a la fase vapor, o sea, va a difundir esas moléculas de agua en la atmósfera, ¿sí? Pero si esto lo estudio en un recipiente cerrado, ¿ah?, en algún momento se va a alcanzar un equilibrio dinámico entre las moléculas de vapor que
se están generando, o sea, las moléculas que se están escapando a la fase vapor, con las moléculas que están volviendo hacia la fase condensada, condensando o eventualmente sublimando, ¿no? Ese vapor que se genera en el recipiente cerrado va a ejercer una cierta presión sobre las paredes del recipiente y sobre la superficie de la fase condensada, ¿no? Y eso es lo que llamamos presión de vapor, ¿no? Esa presión de vapor, ustedes van a ver que para una sustancia pura depende de la temperatura, ¿no? A mayor temperatura tengo mayor energía de vibración de las moléculas y por lo tanto es más fácil arrancar una molécula de la fase condensada para que pase a la fase vapor, ¿sí? Ahí va a interesar lo que les comentaba de las fuerzas de cohesión, o sea, moléculas, depende de la intensidad de esas fuerzas, ¿no? La presión de vapor que tenga esa sustancia, o sea, fuerzas débiles van a tender a rápidamente pasar a la fase vapor, ¿no? Y bueno, si la intensidad de esas fuerzas es grande, ¿no? La presión de vapor que va a tener esa sustancia va a ser despreciable, va a ser muy baja. Bien, ahora vamos a pasar a cambios de estado de agregación, o sea, que una sustancia esté en un determinado estado u otro va a depender de la temperatura y de la presión a la cual se encuentre, ¿sí? Si nosotros partimos del sólido, ¿no? Y comenzamos a aumentar la temperatura, vamos a llegar a una temperatura, llamamos temperatura de fusión, en la cual obtenemos el líquido, ¿sí? Y si seguimos calentando, ¿no? Provocamos un aumento de temperatura hasta llegar a la temperatura de ebullición, donde el líquido pasa a la fase gaseosa. Hay algunas sustancias que pasan directamente de la fase sólida, ¿no? A la fase gaseosa, y en ese caso decimos que la sustancia sublima, ¿no? Hay ejemplos como el dióxido de carbono, o sea, lo que se llama el hielo seco, el yodo, el naftaleno, o el paradiclorobenceno, lo que se utiliza para las polillas, ¿no? Son sustancias que pasan directamente de la fase sólida a la fase gaseosa. Eso también lo van a ver con más detalle en una unidad que se llama equilibrio de fase de sustancia pura, en el principio del segundo hemisemestre. Y bueno, y si recorremos el camino inverso, o sea, partimos del estado gaseoso y vamos enfriando ese gas, llega un momento en el cual condensa y obtenemos líquido, ¿ah? Para una sustancia pura, la temperatura de ebullición y la de condensación son iguales, ¿sí? Y si vamos, seguimos reduciendo la temperatura, ¿no? Llegamos a la temperatura de congelación, que para una sustancia pura coincide con la temperatura de fusión. Si hacemos el camino inverso para la sublimación, tenemos, ahí depende un poco de la bibliografía, a veces se le llama sublimación inversa o deposición, ¿no? Pero lo importante para remarcar es que cualquiera de estos estados de agregación, cambios de estado de agregación, va a tener asociado un cambio de energía, ¿no? En algunos procesos uno va a tener que suministrar energía para provocar ese cambio, y en otros ese cambio de estado de agregación libera energía al ambiente, ¿no? Entonces tenemos los procesos que llamamos endotérmicos, ¿no? Que son los que absorben calor para provocar el cambio, que son los que van con la flecha hacia arriba, ¿sí? Fusión, vaporización y la sublimación. Y los que van hacia abajo se les llama procesos exotérmicos, ¿no? O sea, liberan calor cuando se produce ese cambio. Bien, en esta diapositiva lo que queremos marcar es que a veces nos olvidamos que un cambio de estado de agregación también lo podemos provocar variando la presión, ¿no? Porque uno siempre, como analizamos en la diapositiva anterior, lo va estudiando variando la temperatura, pero también podemos provocar cambios de estado de agregación variando la presión externa, ¿no? Entonces lo que vemos es que en el gas, ¿sí? Yo, si parto del estado gaseoso, puedo ir a la fase líquida disminuyendo la temperatura o aumentando la presión. O
sea, forzando a esas moléculas a estar tan cerca para que se enlacen, ¿no? Y obtener la fase líquida. Y en ese caso, si bien el estado de agregación es el mismo, el cambio, cuando se disminuye la temperatura se habla de condensación, y cuando se produce mediante un aumento de presión a veces se le llama licuefacción, ¿no? O sea, el cambio de estado de agregación es el mismo, es pasar de gas a líquido, pero es una sutil nomenclatura, digamos, para diferenciar cómo es que se realizó ese cambio de estado, ¿no? Por ejemplo, el gas de la garrafa, ¿no? O sea, que parcialmente está como líquido dentro de la garrafa, que eso es por un aumento de presión hasta que condense esa mezcla de gas. Y bueno, el líquido podemos hacer lo mismo. Lo único que, en este caso, la presión, como dijimos que son fases incompresibles, la presión que hay que aplicar para provocar un cambio de estado de líquido a sólido es muy elevada, ¿no? Entonces acá no es poco práctico, digamos, provocar un cambio de estado de agregación variando la presión, pero sí es muy común verlo en el cambio de gas a líquido, ¿no? Y recordar que también van en sentido opuesto. O sea, si uno va analizando el cambio con la temperatura, va bajando la temperatura, gas, líquido, sólido. Y si uno va analizando la presión, con un cambio de presión, va aumentando. Bien, ahora nos vamos a enfocar en el estado gaseoso. La clase que viene vamos a retomar un poquito propiedades de líquidos, como les decía, la viscosidad y algo más de alguna otra propiedad de la fase líquida. En cuanto al estado gaseoso, ya vimos en las diapositivas anteriores, o sea, lo que vamos a encontrar son moléculas en donde la separación que existe entre ellas es muy grande comparado con el diámetro de esa molécula, ¿no? Eso va a provocar que los gases tengan una baja densidad, ¿sí? Una baja conductividad térmica, ¿no? La conductividad térmica es la capacidad de conducir el calor, ¿no? Hay diferentes mecanismos por los cuales hay transferencia de calor, quizás los hayan visto, la conducción, la convección, la radiación. En este caso, los gases son unos malos conductores de calor, ¿no? Porque, a diferencia, por ejemplo, de un metal, que son buenos conductores, si uno tiene una barra de metal, toma de un extremo y del otro lo coloca en el fuego, luego de un cierto tiempo va a empezar a sentir un aumento de temperatura en el extremo en el cual lo está agarrando, porque ahí se provoca un aumento de temperatura, las moléculas que están en el otro extremo empiezan a vibrar con mayor energía, esas vibraciones se empiezan a transferir a las moléculas vecinas hasta que llega a la mano, ¿no? En los gases, como las moléculas no están enlazadas, toda esa energía se va perdiendo, ¿no? Entonces no transmiten el calor eficientemente, ¿no? También hay sólidos que no transmiten el calor, que se les llama aislantes, ¿no? Porque las moléculas están tan separadas que esas vibraciones también se van perdiendo, ¿no? Por ejemplo, el corcho, el poliuretano, el espumaplas. Pero retomando el tema de los gases, son propiedades que son interesantes, por ejemplo, en aplicaciones de las ventanas con vidrios dobles. O sea, cuando se habla de una ventana con vidrio doble, entre medio de los dos vidrios hay aire, ¿no? Entonces, como el aire es un mal conductor del calor, impide que se pierda calor desde la habitación, que va a estar a una temperatura mayor que la temperatura exterior. Y también el caso extremo, digamos, de baja conductividad térmica, ¿qué sería? Que yo pudiera, de alguna forma, eliminar parte de las moléculas que tengo de gas, ¿tá? Cuanto menos cantidad de moléculas tenga, va a ser mejor para evitar la transferencia de calor. Ese es el principio de funcionamiento de los termos, ¿no? Si en algún otro curso han visto o han utilizado algún termo, o sea, un termo son dos recipientes, uno dentro del otro, entre los cuales se hace un vacío, ¿no? O sea, se retira parte del aire dentro de esos tubos, dentro de esos recipientes, ¿no? Entonces, al tener menos cantidad de moléculas gaseosas, voy a tener una menor
transferencia de calor hacia el exterior. ¿Sí? Bueno, la propiedad interesante que vamos a ver ahora es la presión, ¿no? O sea, que esas partículas que se están moviendo continuamente, chocando entre sí y con las paredes del recipiente, va a producir presión, ¿no? Entonces ahora en las próximas diapositivas vamos a hablar un poquito de esta magnitud y ver cómo se mide, qué tipos de presiones uno puede medir, ¿no? Y qué instrumentos se utilizan comúnmente para medirlas. Bueno, la presión la definimos en una magnitud, la definición física, ¿no? Es una fuerza, ¿no?, aplicada, o sea, por unidad de superficie, ejercida en forma normal a esa superficie. Si estamos trabajando en el sistema internacional, va a ser Newton, o sea, la unidad de fuerza es Newton por metro cuadrado, que es el Pascal, ¿no? Acá tienen una tabla con diferentes conversiones de las que van a ver en el curso. El Pascal, bar, milímetro de mercurio, centímetro de agua, el kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, la atmósfera, PSI, que son las unidades inglesas. Bueno, con esta tabla perfectamente pueden convertir rápidamente la unidad que quieren. ¿Qué tipo de presiones vamos a ver, vamos a poder medir, ¿no? Esto para los que ya hicieron el laboratorio, ya lo van a haber visto. O sea, en años sin pandemia, el teórico se daba unas semanas antes de que empezara el laboratorio y por esto estaba incluido. Pero bueno, lo pueden recordar y los que no vieron lo pueden aprovechar para cuando tengan la clase. Un tipo de presión que uno puede medir es lo que se llama presión relativa, ¿no? También llamada presión manométrica, porque se utiliza generalmente un manómetro para medir. Normalmente son presiones superiores a la atmosférica, ¿no?, en donde medimos una diferencia de presión entre lo que yo quiero medir y la presión atmosférica que existe en ese momento, ¿sí? Una presión manométrica o presión relativa cero, ¿no?, significa que lo que yo estoy midiendo tiene la misma presión que la presión atmosférica, ¿no? Hay muchos dispositivos para medir presión. Los que ustedes van a ver en el laboratorio son los manómetros en U, ¿no?, y el manómetro de Bourdon. Los manómetros en U es un tubo en U de vidrio, ¿no?, en donde hay de dos tipos: el manómetro cerrado y el manómetro abierto. En el manómetro cerrado, ¿no?, dependerá. Lo que estamos midiendo en realidad es una presión absoluta y no relativa, porque vamos a medir la presión atmosférica, no participa. Como ven, está cerrado, ¿no?, en uno de los extremos. Y bueno, acá eventualmente existiría la presión de vapor de ese líquido manométrico, ¿no? Como en general se utilizan presiones líquidos manométricos con presión de vapor baja, podemos suponer que la presión de vapor va a ser despreciable, ¿no?, en este punto, y considerar que hay vacío. Por lo tanto, si uno aplica la ecuación fundamental de la hidrostática, lo podemos plantear de esta forma: delta P rho G delta H, o H como está acá. La ecuación fundamental de hidrostática decía que la diferencia de presión entre dos puntos ubicados en el mismo fluido depende de la densidad de ese fluido y de la diferencia de alturas entre esos puntos, ¿no? O lo que es lo mismo decir, si dos puntos están ubicados a la misma altura en el mismo fluido, van a soportar la misma presión. Entonces, un punto que está ubicado acá tiene que soportar la misma presión que un punto que está acá, ¿ah?, porque están a la misma altura. ¿Qué presión soporta este punto? La presión del gas que yo coloqué para medir la presión, ¿sí? ¿Qué presión soporta este punto? Bueno, la presión hidrostática de esta columna del líquido manométrico, ¿no? En el manómetro abierto,
voy a tener la presión atmosférica en este extremo. ¿Ah? Acá tengo la presión atmosférica. Si vuelvo con el mismo razonamiento, ¿sí? En este punto es la presión del gas, y acá tengo la presión que ejerce esa columna de líquido más la presión atmosférica. ¿Ah? Por eso son las dos ecuaciones que aparecen debajo de cada uno de esos manómetros. La elección, o sea, uno va a elegir el líquido manométrico de acuerdo a la diferencia de presión que uno va a medir. ¿Ah? O sea, la altura que voy a obtener en la columna de líquido va a ser inversamente proporcional a la densidad. ¿Ah? Si yo quiero medir diferencias de presión elevadas, voy a utilizar un líquido manométrico que tenga una densidad grande, por ejemplo el mercurio. ¿Sí? Si voy a medir diferencias de presión bajas, como ustedes van a ver en el laboratorio, en una parte de la experiencia, perfectamente pueden usar agua como líquido manométrico. ¿Ah? Pero lo importante es que algunas otras características aparte de la densidad. ¿No? En el caso del manómetro abierto es importante que ese líquido manométrico no tenga una presión de vapor elevada, ¿no? Porque cuando uno hace la diferencia en un manómetro abierto, vamos a explicarlo primero en el cerrado. O sea, en el cerrado, la presión de vapor del líquido, eventualmente, si fuera elevada, la tendría acá y la tendría del otro lado. Entonces, cuando hago la diferencia, se me anula. ¿Sí? Pero en el caso del manómetro abierto, solo va a existir presión de vapor acá. Porque la rama que está conectada a la atmósfera, el vapor va a difundir, ¿no? En la atmósfera. Entonces, esa presión de vapor, si es elevada, me va a afectar la medida. ¿Sí? Por eso uno de los requisitos de los líquidos manométricos es que tenga una presión de vapor baja. Otros requisitos de esos líquidos manométricos es que sean inertes, ¿no? Que sean químicamente inertes. En el caso del laboratorio ustedes van a medir aire, pero si estuvieran midiendo otro gas, tienen que tener la precaución de que ese gas no reaccione con el líquido manométrico, ¿no? Ni que ese líquido absorba gases también, porque todo eso le va a afectar la medida, ¿no? La medida de la presión del gas que ustedes quieren medir. ¿Sí? Así que ese líquido manométrico dependerá la diferencia de presión que ustedes van a medir, qué densidad, ¿va? Qué líquido van a elegir para que tenga una altura razonable, ¿no? Porque obviamente si ustedes en vez de mercurio utilizan agua, la altura va a ser 13,6 veces más, ¿no? Porque la densidad del mercurio es 13,6 veces más que la del agua. Y bueno, ¿cómo se utiliza? Detrás de ese tubo en U hay una escala y uno mide la altura de cada rama y hace la diferencia, ¿no? Y ahí saca la altura. Otro instrumento que van a ver en el laboratorio es el manómetro de Bourdon, ¿no? Como dice ahí, aprovecha la elasticidad de los metales, o sea, es un tubo metálico generalmente en forma de C, ¿sí? Que está cerrado en este extremo, ¿ah? Y cuando se le aplica una presión dentro de ese tubo va a tender a enderezarse por la diferencia entre el área externa y el área interna, ¿no? Ese movimiento se traduce a unos engranajes que tiene el manómetro y que está conectado ese engranaje a una aguja, ¿no? Y directamente les va a dar un valor de presión. La presión que mide es una presión relativa porque la presión del lado externo es la presión atmosférica, ¿sí? O sea, el manómetro de Bourdon son manómetros que miden presiones relativas. En el caso de que se utilice para medir presiones por debajo de la atmosférica, a veces se le llama también vacuómetro, ¿no? Pero sigue siendo un manómetro de Bourdon, ¿no? A veces están en escala de unidades de presión relativa, ¿no? O a veces están en unidades de vacío, ¿no? Ahora vamos a definir bien qué entendemos por vacío. En el caso del práctico, del laboratorio, ustedes van a medir presiones por debajo de la atmósfera. Entonces acá explicamos
o definimos qué entendemos por vacío, porque a veces se tiende a confundir, ¿no? Porque vacío como que se asocia a algo a presión cero, ¿no? O una presión que no, sí, una presión cero, y cuando no es así, ¿no? O sea, vacío, cuando hablamos de una presión de vacío, nos referimos a presiones que están por debajo de la atmosférica, ¿no? Y utilizamos los mismos elementos que para medir presiones superiores, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia, por ejemplo, volviendo al manómetro en U? Bueno, que estas ramas van a estar al revés, ¿no? La rama más alta va a estar conectada al gas que estoy midiendo, ¿sí? Pero yo voy a poder perfectamente medir una diferencia de altura en un manómetro midiendo una presión de vacío, ¿no? Y lo mismo, eso quiere decir que vacío es un rango de valor, exactamente. O sea, vacío es cualquier presión por debajo de la atmosférica. En el caso del laboratorio va a ser un vacío muy pequeño, porque van a trabajar alrededor de hasta 300, 400 torr, o 400 milímetros de mercurio por debajo de la atmosférica. Pero hay equipos, hay uno, por ejemplo, uno que tenemos nosotros en la cátedra, que nos permite llegar hasta 10 a la menos 10 torr. Así que no confundir vacío con presión cero. O sea, vacío es cualquier presión por debajo de la atmósfera, ¿no? Y la presión absoluta, cuando hablamos de presión absoluta, es la presión referido al, ahí sí, vacío perfecto o cero absoluto, ¿no? La presión absoluta es la suma de la presión relativa más la presión atmosférica. Otra presión que van a medir en el laboratorio es la presión atmosférica, ¿no? O sea, nosotros estamos rodeados de aire, el aire tiene una masa, eso ejerce una presión, y bueno, dependerá esa presión de la altitud, ¿no? Cuanto más arriba estemos, más elevado estemos en el terreno, menos columna de aire vamos a tener sobre nosotros, y por lo tanto la presión va a ser menor, ¿sí? La medida de la presión atmosférica se basa en la experiencia de Torricelli, ¿no? O sea, se mide con un barómetro que está en la puerta del laboratorio, en el subsuelo, al lado de la puerta, ¿no? O sea, la experiencia de Torricelli se basó en un tubo, llenarlo con mercurio e invertirlo sobre una cubeta que también tenía mercurio. Entonces él lo que observaba es que esa columna de mercurio permanecía constante, ¿no? Luego de alcanzar un equilibrio, llegaba a un cierto valor, ¿no? Y bueno, analizando, como vimos con la ecuación de la hidrostática, podemos decir que un punto ubicado sobre la superficie de esa cubeta con el mercurio, ¿ah? Tenía que soportar la misma presión que la columna de líquido, ¿ah? Que estaba dentro del tubo. El manómetro cerrado tiene vacío perfecto y por eso... En el manómetro cerrado vos medís, claro, medís presión absoluta. Sí, si considerás que la presión de vapor de ese líquido es cero, lo que es despreciable, por ejemplo, si utilizás mercurio, la presión de vapor es muy baja. ¿Ah? Entonces puedes considerar que esa diferencia de alturas que vos medís en el manómetro cerrado ya es la presión absoluta. Exacto. También hay otros instrumentos, ¿no? Ustedes van a ver en el laboratorio un sensor electrónico que también mide presión absoluta, ¿no? Pero sí, en un manómetro cerrado vos medís la presión absoluta. Así que entonces la presión atmosférica va a ser la presión hidrostática de esa columna, ¿no? de mercurio, ¿no? Un barómetro es similar, digamos, o sea, utiliza esta experiencia con algunas modificaciones, ¿no? Porque tener una cubeta con mercurio tiene que estar todo eso a una misma temperatura, va a estar cerrado, ¿no? El ajuste del cero con ese tubo en la cubeta es bastante complicado, entonces el barómetro tiene un fondo móvil, que lo que hace es subir o bajar, ¿no? el nivel de la cubeta para ajustar el cero, ¿no? Y bueno, después tiene sobre el tubo, que el barómetro nuestro es de bronce, diferentes escalas que ustedes van a ver, una escala fija, una escala móvil, para medir la presión atmosférica, ¿no? Luego esa presión uno la tiene que corregir, hay tablas de corrección, porque el milímetro de mercurio se define a 0 grados Celsius, a 45 grados de latitud y al nivel del mar. Entonces uno tiene que ir a tablas y ver el tema de la latitud, ¿no? Porque o sea, lo que cambia con la latitud es la gravedad, ¿no? Entonces,
les va a afectar. Para las medidas que hacemos nosotros, van a ver que las correcciones son muy pequeñas, pero cuando uno tiene que hacer alguna calibración o alguna medida con cierta exactitud, ¿ah? Es importante todas esas correcciones de ver a qué altitud estamos midiendo nosotros la presión, cuál es la temperatura, ¿ah? Porque por más que sean, en el caso del mercurio, un metal líquido y el bronce, que es el material del tubo, tienen cierta expansión y compresión con la temperatura. Entonces cambia su volumen. ¿Ah? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, y como resumen tenemos este cuadrito que me parece que aclara bastante el tema de cómo medimos las presiones relativas y las absolutas. ¿Ah? O sea, en la presión relativa está referida a la presión atmosférica. O sea, yo mido presiones relativas positivas, o sea, por encima de la presión atmosférica, y presiones relativas negativas cuando estoy en condiciones de vacío. O sea, en toda esta zona estoy en presiones de vacío, ¿no? Donde la presión relativa es negativa. Pero la presión absoluta toma como límite inferior el cero absoluto, que sería ausencia total de partículas o velocidad igual a cero, ¿no? Entonces partimos siempre desde el cero hacia arriba. No era... la presión manométrica en vacío era igual a la absoluta. No. O sea, la presión de vacío es cualquier presión por debajo de la presión atmosférica, ¿no? Cuando vos medís en un manómetro, tenés que recordar que, o sea, esa diferencia de alturas te va a dar una presión, pero como estás por debajo de la atmosférica, ese valor de presión que vos obtenés relativa es negativa, porque vos estás por debajo de la atmosférica, ¿no? La presión absoluta siempre es positiva, o sea, siempre partís de cero, ¿no? Y siempre son valores positivos. Y acá está la suma abajo. La presión absoluta es la presión relativa más la atmosférica. No sé si queda claro eso, pero la presión de vacío es cualquier presión por debajo de la atmosférica, ¿no? O sea, son presiones relativas negativas. Utilizar los mismos instrumentos, eso sí. Utilizas, Hola, bueno, sí. disculpa que me expresé mal. Quise decir, en la pregunta que había hecho una compañera que dijo, el manómetro cerrado tiene vacío perfecto y por eso mide presión absoluta. Y acá estamos viendo que la presión manométrica es relativa. Claro, pero esto es un manómetro abierto, ¿no? Presión medida con un manómetro abierto. Ah, entonces en el cerrado esto no aplica. No, porque no estás conectada a la atmósfera. Ok, sería el de presión absoluta. Exacto. Si en un manómetro cerrado vos directamente medís la presión del gas si considerás que la presión de vapor de ese líquido manométrico es cero, o es muy chica comparado con la presión que vos vas a medir. Muchas gracias. ¿Sí? Bien, seguimos. Bueno, lo que vamos a ver ahora son leyes que se fueron planteando, experiencias que se fueron haciendo con gases para obtener relaciones entre las propiedades de esos gases, que serían la presión, el volumen, la temperatura. ¿Ah? La primera que vamos a ver es la ley de Boyle y Mariotte, ¿ah? Que esto estamos hablando de mediados del siglo XVII, por ahí, en donde Boyle realizó varias experiencias donde fue analizando la relación que existía entre el volumen y la presión de un gas. Entonces lo que encontró fue que partía de una cierta presión externa, un recipiente, por ejemplo, de este tipo, que contiene un pistón, ¿no? Un émbolo, que estos también son recipientes que van a ver muy comúnmente en el curso, ¿no? Que permite igualar presiones interna y externa, colocaba, bueno, una cierta cantidad de pesas y llegaba a un determinado volumen, ¿no? Si reducía la presión y llegaba, por ejemplo, a la mitad, observaba que el volumen se duplicaba, ¿no? Si reducía 4 veces la presión, el volumen se cuatriplicaba, ¿no? Entonces llegó a la conclusión que
si yo estoy trabajando a temperatura constante, el volumen de ese gas va a ser inversamente proporcional a la presión, ¿no?, que se ejerce sobre ese gas. Entonces, en un diagrama presión-volumen, uno podría, para distintos estados de ese gas, construir, ¿ah?, esta curva, ¿ah? También estos diagramas van a ser muy utilizados en el curso, el diagrama presión-volumen, y esta curva recibe el nombre de isoterma, ¿ah? Iso igual termo-temperatura, ¿ah? O sea, cualquier punto sobre esa curva va a tener la misma temperatura. Desde el punto de vista, o sea, la descripción matemática es una hipérbola equilátera. Y uno puede trabajar a distintas temperaturas obteniendo diferentes isotermas, ¿no? A mayor temperatura, la isoterma está más alejada del origen. Y a lo que llegó entonces es a esto, ¿no? A una relación en donde el producto de la presión por el volumen va a ser una constante, ¿no? Eso es a lo que llegó en esa experiencia. Para dos puntos cualesquiera, ¿sí?, presión 1 por volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo sencillo, pero para entender un poco, para empezar a hacer alguna cuenta, de la aplicación, en este caso, de la ley de Boyle, que le dice: el volumen del aire en los pulmones de una persona es 615 mililitros aproximadamente, a una presión de 760 milímetros de mercurio. La inhalación ocurre cuando la presión de los pulmones desciende a 752 milímetros de mercurio. ¿A qué volumen se expanden los pulmones? Bueno, si suponemos que la temperatura es constante, voy a poder aplicar la ley de Boyle. Entonces voy a poder plantear que P sub 1, B sub 1 tiene que ser igual a P sub 2, B sub 2. ¿Sí? A mí me piden despejar el volumen 2. Así que puedo despejar de acá B sub 2 como P sub 1, B sub 1 sobre P sub 2. Y entonces tengo P sub 1 son 760 milímetros de mercurio. El volumen 1 son 615 mililitros. Y la presión 2 es 752. Bueno, y esto les da 621,5. 621,5 mililitros. Ah, perfecto, gracias, me contestaban ahí el valor. ¿Sí? O sea que se reduce la presión dentro del pulmón, el volumen se expande, ¿ah?, de 615 a 621,5 mililitros. Otras leyes que están relacionadas, las de Charles y Gay-Lussac, donde fueron, esto también ya un poco, o sea, todas estas leyes parece que fueron en la misma época, pero entre la ley de Boyle y la de Gay-Lussac pasaron como 100 años, más o menos. Donde fueron estudiando qué pasaba si yo iba variando primero el volumen con la temperatura a presión constante, ¿no?, y encontraron que es directamente proporcional, ¿no?, el volumen de un gas con la temperatura si yo trabajo a presión constante. Y después, variando, o sea, en un recipiente rígido, o sea, volumen constante, que sería esta segunda gráfica, ir variando la presión con la temperatura, y encontraron que también hay una relación lineal, o sea, que son directamente proporcionales la presión y la temperatura, ¿ah? Entonces llegamos a estas ecuaciones, ¿sí?, donde describe el comportamiento entre volumen-temperatura y presión-temperatura. Después de estas experiencias, ¿ah?, y esto ya estaríamos ya en el siglo XIX, fue Kelvin que entendió de alguna forma el significado, porque si uno extrapola
Dependiendo del gas que utilizaban, tampoco podían trabajar en un rango muy amplio de temperaturas y de presión. Pero si uno extrapolaba, les estaba comentando de esa extrapolación de esas rectas a presión cero o a volumen cero, que todas se cortan en menos 273,15. Y bueno, fue Kelvin, como les decía, que de alguna manera entendió el significado de esa temperatura y le asignó a una temperatura teórica, o sea, la temperatura más baja que se podría alcanzar, ¿no? Es una temperatura teórica, ¿no? Se está muy cerca, en el orden de los nano-Kelvin, del cero absoluto, ¿no? En diferentes experiencias que se hacen actualmente. Y a partir de esa temperatura construyó una escala absoluta, ¿no? de temperatura, escala Kelvin, que la diferencia entre los grados coincide con la Celsius, ¿no? Lo único que cambia son los valores del cero, ¿no? Entonces ahora tenemos este ejemplo para analizar estas leyes de Charles y Gay-Lussac. En este caso dice, el argón es un gas inerte que se emplea en los focos para retrasar la vaporización del filamento. Cierto foco que contiene argón a 1,20 atmósferas y 18 grados Celsius se calienta a 85 grados Celsius a volumen constante. Calcule su presión final en atmósferas. Así que entonces estamos en un recipiente rígido, que sería el foco, ¿sí? La lámpara. Y bueno, entonces vamos a plantear la igualdad que corresponda, que en este caso es para volumen constante, presión P1 sobre T1, P sub 2 sobre T sub 2. ¿Sí? Me pide la presión final. O sea, me está pidiendo P sub 2. Así que esto va a ser igual a P sub 1 T sub 2 sobre T sub 1. P sub 1 es 1,20 atmósferas. Acá hay que tener cuidado porque la temperatura va en Kelvin. Acá sería 85 más 273. Dividido la temperatura inicial, que es 18. Segundo punto. .273 te da 1,48 atmósferas. Como aumentó la temperatura, la presión va a aumentar. Por lo menos me puedo dar cuenta si le erré en alguna cuenta, si me da una presión menor. ¿No? Bien, bueno, este es un resumen de las dos experiencias variando la temperatura a presión constante, ¿no? Si disminuye la temperatura, va a disminuir el volumen. Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Y en un recipiente rígido, ¿no? Voy a sujetar ese pistón con algún tope para que no pueda modificar el volumen del gas. Si disminuye la temperatura, va a disminuir, ¿no?, la presión, y si aumenta la temperatura, aumenta la presión, ¿no? La otra ley que está estudiada, que está propuesta por Avogadro, relaciona el volumen con la cantidad de gas que tengo, ¿sí?
lo que estableció Avogadro fue que volúmenes iguales de distintos gases que tienen a la misma presión y a la misma temperatura contienen el mismo número de partículas. ¿Sí? Eso es lo que planteo, o sea que hay una proporcionalidad directa entre el volumen del gas y la cantidad de materia, o sea, la cantidad de partículas que tengo de ese gas. Así que si yo voy a reducir de alguna forma el número de moléculas de gas, el volumen va a disminuir, y si aumento la cantidad de moléculas, el volumen aumenta. ¿No? Así que como resumen tenemos que, según la ley de Boyle, hay una proporcionalidad entre el volumen y la inversa de la presión. En la de Charles y Gay-Lussac, volumen es proporcional a la variación de temperatura y la presión es proporcional a la temperatura, y por Avogadro el volumen es proporcional al número de moles. Si yo puedo de alguna forma combinar esas leyes, si se fijan ahí es inversamente a 1 sobre P, directamente a la temperatura y al número de moles, llego a esto, o sea que el volumen es proporcional a NT sobre P. Y bueno, para que alcance una igualdad de esa expresión, puedo utilizar una constante de proporcionalidad que es R, la constante de Regnol, la constante de los gases, se conoce, ¿ah? Para que eso entonces se cumpla esa igualdad. ¿Ah? B es RNT sobre P. Reordenando esa expresión, llegamos a la ecuación del gas ideal. ¿Ah? P por B igual a NR por T. Una ecuación que van a utilizar constantemente en el curso. ¿No? Otra forma de expresarla es a partir del volumen molar, ¿no? O sea, el volumen que ocupa un mol de sustancia. También se simboliza con el techito, o sea, cualquier magnitud que tenga el techito significa que es una magnitud molar, ¿no? Los valores de R, ¿no?, van a depender de las unidades en las cuales coloquen en las magnitudes presión y volumen, porque la temperatura es siempre en Kelvin, ¿no? Eso es importante que recuerden. En la ecuación de gas ideal, la temperatura siempre va en escala absoluta. Y bueno, ahí dependerá litro atmósfera 0,082, si utilizan la presión en milímetros de mercurio 62,36, en el sistema internacional 8,314 Joule mol Kelvin, y si lo pasan a calorías 1,987. ¿No? Acá hay otro ejemplo para utilizar esa ecuación, que es, se libera una burbuja de 25 mililitros del tanque de oxígeno de un buzo que se encuentra a una presión de 4 atmósferas y a una temperatura de 11 grados. ¿Cuál es el volumen de la burbuja cuando ésta alcanza la superficie del océano, donde la presión es 1 atmósfera y la temperatura es 18 grados? Bueno, acá podemos usar, si bien podemos usar la ecuación de gas ideal, la cantidad, o sea, N por R, o sea, puedo despejar PV sobre T, la cantidad de moles no va a cambiar, porque es una cantidad definida de gas, ¿no? Entonces yo lo que podría plantear es que P sub 1, B sub 1 sobre T sub 1, probablemente lo hayan visto esto, es P sub 2, B sub 2 sobre T sub 2. A esto se le llama ley conjunta, ¿no? Perfectamente uno lo puede hacer con los datos de presión, volumen y temperatura y el valor de R, calcular el número de moles y después utilizar de vuelta la misma ecuación. Perfectamente lo pueden hacer de esa forma. Así que a mí lo que me pide despejar es el volumen final, o sea, B sub 2. B sub 2 entonces va a ser P sub 1, B sub 1, por T sub 2, dividido T sub 1, T sub 2. Esto es 4 por 25 por la temperatura 291, ¿no? En Kelvin. 11 son 284 y una atmósfera
Vamos a ponerla acá. Bueno, y este volumen final. Cuatro por 25. $102,5 litros. ¿Sí? Que esto es importante también, este tipo hablando ahora de que veo el ejemplo del buzo, cuando el buzo va a ascender luego de estar mucho tiempo en las profundidades, uno, no sé si han escuchado, como que el buzo va a ir subiendo lentamente, porque la expansión del aire en los pulmones le puede traer problemas bastante graves. Entonces, los buzos conocen bien de la ley de Boyle y todo este tipo de relación entre el volumen y la presión de un gas. Bueno, esa ecuación que vimos de ecuación general del estado gaseoso, definimos lo que sería un gas ideal, ¿no? ¿Qué es un gas ideal? Bueno, primero, los gases ideales no existen. Lo que vamos a decir es que en ciertas condiciones yo voy a poder suponer un comportamiento ideal, ¿no?, para ese gas. O sea, es un modelo teórico. ¿En qué se basa ese modelo? Bueno, en decir que el volumen de las moléculas es despreciable respecto al volumen que ocupa el gas, o sea que el volumen del recipiente va a ser el volumen disponible para ocupar el gas, ¿no? O sea, trata como que las moléculas fueran partículas puntuales y que no existen interacciones entre las moléculas, ¿no? ¿Cuándo aplicar? Bueno, el concepto de gas ideal dependerá mucho del gas, pero en forma general podemos decir que a presiones bajas o a temperaturas altas, ¿ah?, vamos a poder suponer sin problemas un comportamiento ideal para ese gas, ¿ah? En la clase que viene vamos a ver desviaciones de ese comportamiento ideal, ¿ah?, pero en el curso de Físico-Química 102 todos los gases van a tener comportamiento ideal, ¿ah? Si no se los aclara en la letra, ustedes van a poder suponer este comportamiento ideal para los gases. Bien, hasta ahora estábamos analizando un solo gas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo una mezcla? Bueno, esto es la ley de Dalton, ¿no? Lo que estableció Dalton en su momento fue que la presión de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones como que cada gas estuviera solo en el recipiente, ¿ah? O lo que es lo mismo decir que la presión total va a ser la suma de las presiones parciales, ¿ah? La presión parcial es eso, es la presión de ese gas como si estuviera solo en el recipiente, ¿ah? La presión entonces parcial, ¿sí?, porque uno lo que puede medir en el laboratorio es la presión total, ¿no? Si uno quiere determinar cuál es la presión parcial dentro de una mezcla, va a tener que utilizar esta ecuación, que lo que les dice es que la presión parcial es la presión total por la fracción molar, ¿no? Esto es fracción molar, también vamos a verlo muy comúnmente en el curso, una forma de expresar la composición, ¿ah?, de una mezcla. La fracción molar se define como el número de moles de un componente I sobre el número de moles totales, ¿ah? La suma de todas las fracciones molares le tiene que dar 1, ¿ah? Entonces, lo que estableció Dalton fue eso, que de alguna manera, y ya viendo lo que ya vimos de gases ideales, sería bastante coherente si uno lo puede interpretar como que como los gases ideales no interactúan entre sí, que haya un gas
o 2 o 3, digo, la presencia de los otros dos no me afecta la presión del primero, ¿tá? O sea que en realidad lo que estableció Dalton fue eso, que se puede sumar las presiones parciales, ¿tá?, de todos esos gases para obtener la presión total. Acá tenemos un ejemplo de la aplicación de la ley de Dalton. Una mezcla gaseosa contiene 4,46 moles de neón, 0,74 moles de argón y 2,15 moles de xenón. Calcule las presiones parciales de cada gas en la mezcla si la presión total del sistema es 2 atmósferas a una temperatura dada. Así que tenemos que calcular primero el número de moles totales, ¿no? Porque si uno va a calcular la fracción, o sea, el número de moles totales sería la suma de 4,46 más 0,74 más 2,15 que esto les da 7,34. ¿Sí? Y bueno, ahora recordando la fracción molar, que es moles para cada uno sobre moles totales, tengo para el primero era el neón. Para el neón. Son entonces 4,46 dividido 7,34, 0,61. Ahora tengo argón, que sería 0,74. 0,10. Y el xenón 2,14 sobre lo mismo da 0,29. Y acá la suma me tiene que dar 1, ¿no? Ahí está. Y bueno, la presión parcial entonces, dijimos que era la presión total, que es lo que uno puede medir, por la fracción molar de cada uno de los gases. Así que la presión de neón esto es por 2 nomás, 1,22 atmósferas. La presión de argón 0,20 atmósferas. Y la presión de xenón 0,58. ¿Sí? Ahí la suma me tiene que dar 2. Para terminar la clase de hoy, lo que vamos a ver es algunas nociones sobre la teoría cinética molecular. O sea, la teoría cinética molecular, o sea, donde participaron muchos científicos para poder llegar a una... O sea, ¿para qué se plantea esta teoría? Bueno, intenta explicar el comportamiento de un gas, ¿no? Y definir de alguna forma propiedades del gas, como vimos, presión, volumen, temperatura, o sea, propiedades medibles, observables, a partir de una descripción de lo que pasa a nivel molecular, ¿no? Entonces, lo que pretende es llegar a relacionar, por ejemplo, el volumen o la presión con la temperatura, ¿no? Perdón, con la energía cinética, por ejemplo, de las moléculas, ¿no?, que están relacionadas con la temperatura. Entonces, esa teoría se plantea sobre una serie de hipótesis o postulados que se llama, en donde el primero dice que un gas se compone de un gran número de partículas o moléculas pequeñas en comparación con las distancias entre ellas y con el tamaño del recipiente. La segunda es que las moléculas no interaccionan entre sí, ¿no? O sea, no hay fuerzas de atracción ni de repulsión. La tercera es que las moléculas se encuentran en un movimiento aleatorio, continuo, y que las colisiones, o sea, los choques entre esas moléculas de gas son elásticos, ¿no? O sea, no
se pierde energía. Puede haber transferencia, eso sí, de energía cinética, pero no hay pérdida bajo otras formas de energía, por ejemplo, calor. Entonces, vamos a tratar de llegar a relaciones, como les decía, de magnitudes macroscópicas del gas, presión, volumen, temperatura, con propiedades de las moléculas, como por ejemplo puede ser la energía cinética, ¿no? Entonces tenemos ese diagrama en donde tenemos una molécula de gas que se está moviendo, ¿no? Y entonces podemos definir un vector de velocidad que le llamamos v, ¿no? En los tres planos va a tener su componente Vz, acá v sub i y v sub x. Tenemos para ese vector, ¿no?, las diferentes, digamos, para ese vector tenemos las, ¿cómo era que se llamaba? Cuando queda sobre uno de los planos, digamos, el plano XY, ¿ah?, tiene ahí la recta correspondiente, en ese caso, por Pitágoras, ¿no?, la proyección, no me salió el nombre. Componente. Sí, ahí va, la proyección sobre los planos. Sobre el plano XY va a ser el segmento OA, ¿no? Y por Pitágoras, ¿no?, este segmento OA va a ser entonces ese segmento al cuadrado, que es lo que está acá, va a ser BX al cuadrado, que sería esta, ¿sí?, y BI al cuadrado, ¿sí? Lo mismo puedo plantear ahora con el vector B cuadrado, ¿ah?, utilizando el OA que ya calculé y la proyección en el eje Z, ¿ah?, que le llamamos BZ. Aplicando Pitágoras de vuelta, llego a esta otra igualdad, ¿sí? Combinando estas dos igualdades, llego a esto, ¿ah? ¿Sí? O sea que ese vector de velocidad lo puedo descomponer en los vectores, ¿no?, y las proyecciones en cada uno de los tres ejes. Entonces lo que voy a hacer ahora es suponer, voy a trabajar en un solo eje, ¿no?, en el eje X. Una partícula se está moviendo en el eje X, ¿no?, y va a chocar contra la pared, ¿sí?, en un cubo de lado L, va a chocar contra la pared y va a volver hacia el otro lado y luego va a chocar de vuelta contra la misma pared, ¿no? Como el choque es elástico, o sea, la velocidad, como está planteado acá, se mantiene, o sea, sigue siendo la misma velocidad, lo único que cambia el signo, ¿no? Estamos tomando signo positivo hacia la derecha. La cantidad de movimiento, que es esto que está calculado acá, ¿sí?, sería m por bx menos m por menos bx, porque ahora vamos hacia el otro lado, ¿no? O sea, sería 2mbx. Acá tengo entonces que relacionar, para llegar a esta expresión, que era la definición de presión, que es fuerza sobre área, acá falta alguna ecuación, porque, o sea, la fuerza impulsora, digamos, uno tiene que tener en cuenta que luego de la colisión, ¿no?, cuánto tiempo le lleva a la molécula llegar hacia la otra pared. O sea, si la distancia es L y la velocidad Vx, sería L sobre X, ¿no? Y el tiempo para volver a chocar con la misma pared, ¿no?, sería 2L sobre Bx, ¿no? Entonces la fuerza lo puedo plantear como la cantidad de movimiento por ese tiempo. O sea, es una ecuación acá que estaría faltando. Porque sería 2mv sobre x, la cantidad de movimiento, por el tiempo que le lleva chocar con la misma pared. O sea, Bx sobre 2L, ¿no? Y esto quedaría, se cancelan los dos, le queda mbx al cuadrado sobre L. Entonces ahora sí, y teniendo en cuenta que para n partículas, ¿sí?, tenemos ahí la ecuación, ¿no? N es la cantidad de moléculas que tengo. Entonces sustituyo mbx al cuadrado sobre L, el área donde chocan es el área de esa cara, que es L cuadrado, ¿no? Con el L que tengo me da el volumen del cubo, ¿sí? Entonces llego a que la presión es nmbx al cuadrado sobre B. Acá tenía entonces
n por mvx al cuadrado sobre b. Si ahora lo quiero llevar a la velocidad que había definido, ¿no? Lo que puedo decir es que ninguna componente, digamos, x, y o z es preferencial, ¿no? Es un movimiento aleatorio, por lo tanto, la velocidad promedio que va a tener va a ser la velocidad sobre 3, ¿no? Uno para cada componente. Entonces, de alguna manera estoy sustituyendo, donde dice bx, voy a poner esa velocidad sobre 3, ¿no? En esta expresión de la presión. Y después lo que hago acá es multiplicar y dividir por 2. O sea, para mantener la igualdad puedo multiplicar y dividir por el mismo número para definir la energía cinética, que es esto. Si recuerdan, la energía cinética es un medio de la velocidad por la un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, estoy relacionando, a lo que llego es la presión, una magnitud macroscópica de un gas, la puedo relacionar con la energía cinética, ¿sí?, de las moléculas. Acá tengo otra relación que voy a intentar llegar con la temperatura, lo mismo, ¿no?, en donde planteo la ecuación de gas ideal, P por B igual a NR por T. El número de moles lo puedo dejar como el número de moléculas dividido en la constante de Avogadro, ¿no?, 6,022 por 10 a la 23. Acá sustituyo, ¿no?, la presión a lo que había llegado, y entonces, bueno, cancelando el número de partículas, el volumen, ¿no?, llego a una expresión de la energía cinética, de cómo relacionar la energía cinética a cosas que nosotros, o sea, ya analizamos previamente cuando hablábamos de esa vibración y de que cómo al aumentar la temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas. Bueno, pero acá está la ecuación que los relaciona, ¿no? O sea, la energía cinética con la temperatura a partir de la constante de Boltzmann, ¿no? 1,38 por 10 a la menos 23 Joule por kilo. Así que la teoría en general lo que plantea es eso, es a partir de un modelo de un gas, tratar de llegar a relacionar magnitudes observables de ese gas con magnitudes a nivel molecular como la energía. Y lo que nos queda ver, para terminar, es este tipo de distribuciones, ¿no?, que relaciona de alguna manera también la energía cinética y la temperatura, que se llaman distribuciones de Maxwell o Maxwell-Boltzmann, ¿no?, en donde lo que se ven en estas dos gráficas, o sea, en la de la izquierda, trabajamos con una molécula, en este caso nitrógeno, a distinta temperatura, ¿no? A una temperatura dada, o sea, esto me daría la fracción de moléculas que tienen una cierta velocidad, ¿no?, en función de la velocidad, ¿no? Porque es imposible saber para cada molécula cuál es su velocidad. Lo que se utilizan son herramientas estadísticas, ¿no?, que lo que les dice es cuál es la probabilidad de que una cierta molécula tenga una cierta velocidad, ¿no? Entonces, a partir de eso se grafican este tipo de distribuciones en donde la cantidad de partículas va a ser la misma, o sea, el área bajo la curva tiene que ser la misma, ¿no? Entonces, para una determinada temperatura, por ejemplo, el nitrógeno a 100 Kelvin, a cualquier punto sobre esa curva te daría la fracción de moléculas que se mueven a esa velocidad. El pico, ¿no?, de esa curva corresponde a lo que se llama velocidad más probable, ¿no? O sea, la velocidad que tiene el mayor número de moléculas. Y a mayor temperatura, lo que se observa es que la curva, ¿no?, cuando pasamos a 300 Kelvin y a 1400 Kelvin, la curva es más plana, porque voy a tener a mayor temperatura más moléculas moviéndose más rápido, ¿sí? Esto es muy importante, lo van a ver en la parte de cinética química recién en el próximo semestre, pero quizás lo hayan visto, el tema de la energía de activación, por ejemplo, de una reacción, ¿no?, donde se necesita una mínima energía para que la reacción ocurra, y esa energía va a venir dada por la energía cinética que tengan las moléculas al momento de chocar, ¿no? Entonces, a temperaturas bajas, las velocidades de esas moléculas van a ser
muy bajas. O sea, la fracción de moléculas con una cierta velocidad necesaria para que la reacción ocurra va a ser muy poca. Entonces, a esa temperatura la reacción eventualmente va a ser muy lenta. A medida que yo aumente la temperatura, voy a tener mayor energía en esas moléculas, ¿no? Y por lo tanto, la reacción va a ocurrir más rápidamente. Y este tipo de gráfica a la derecha es para una temperatura, ¿no? Pero para distintos gases, porque o sea, la velocidad de una molécula va a depender de la temperatura y de su masa. ¿No? Entonces lo que vemos acá es que a mayor masa, ¿no? las moléculas se mueven a una velocidad menor. ¿No? Acá tengo el cloro 71, nitrógeno 28, el helio, ¿no? que es mucho más chico, ¿no? tiene velocidades mucho mayores. ¿Sí? Esto, digo, en este caso explicaría, por ejemplo, este tipo de distribuciones variando la masa, por qué moléculas muy livianas, como por ejemplo el helio o el hidrógeno, se escapan mucho más fácil de la atmósfera que los componentes del aire, como son el nitrógeno y el oxígeno. ¿No? Bueno, no sé en qué hora andamos. Ah, ya estamos en hora. Bueno, no sé si les queda alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora. Sí, yo tengo una. Sí. No me quedó claro qué era el Na en la diapositiva anterior. A ver. Na es la constante de Avogadro. Ah, está, bien, bien. Es 6,022. Voy a anotar acá. Porque para calcular el número de moles es el número de moléculas que tenés sobre la constante de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23. Mol a la menos 1. ¿Sí? Sí, está, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta?